En este video vamos a repasar los acontecimientos cronológicos que nos quedan por ver, aclarando y advirtiendo que son en su totalidad cosas sin animar y exclusivas de las novelas, así que claramente estarán repletas de spoiler de algún futuro anime. Advertidos están. Julio. Comenzamos narrando los acontecimientos ocurridos en Wasamonogatari, en específico en Ogro Karen. Al comenzar las vacaciones de verano, Karen decide pasar una semana cruzando 3 montañas. Sin embargo, no pasa mucho para que tenga problemas al leer el mapa. Entonces aparece Shinobu para ayudarla. Le da un chocolate a Karen y le ayuda a leer el mapa. Aparentemente Araragi le prometió donas si ayudaba a su hermana. Aunque un rato más tarde Karen vuelve a estar en problemas, ya que es atacada por un oso. Entra en pánico y ataca al oso a golpes, pero es detenida por una Shinobu en su forma de 20 años. Aunque Karen luego intenta protegerla, los osos deciden huir lejos intimidados por la mirada de la vampiresa. Esta le dice a Karen que es la prima de la Shinobu anterior y que también estaba bajando de las montañas. Karen finalmente completa la primera montaña y duerme esa noche en un saco de dormir. La segunda montaña son rocas afiladas. Karen comienza a escalar pero cae y es atrapada justo a tiempo por una Shinobu de 10 años con ropa japonesa. Aparentemente Shinobu puede estar en la sombra de Karen por ser muy cercana a Araragi, pero eso hace que no pueda controlar bien su apariencia y su edad. Lamentablemente el brazo de Karen se disloca por la caída, pero Shinobu la sana lamiéndola para que pueda continuar su viaje y finalmente completa la segunda montaña. La siguiente montaña está formada por un volcán. Karen se está muriendo de hambre y en un momento de pánico intenta comer pasto, pero es detenida por Shinobu, ahora con una forma de escolar de secundaria con 2 coletas, que le dice que podría enfermarse si come hierbas, y le recuerda la barra de chocolate que le había dado antes. Karen luego se asusta por un sonido extraño y el miedo le hace saltar al río. Sin embargo, es detenida por alguien detrás de ella, quien la calma y la lleva a un lugar seguro. Finalmente, Karen completa el reto y el relato termina con Araragi agradeciendo a Shinobu por mantener a Karen a salvo, aunque luego de aceptar las donas, que le debía, Shinobu le dice que Karen pudo haberlo hecho mejor sin ella, ya que tener a Shinobu en su sombra era una gran carga para ella. Araragi también le agradece por salvarla de caer al río, aunque Shinobu le aclara que ella no había sido la que lo salvó en esa ocasión. Continuando con lo narrado en Orokamonogatari, Cabeza Hueca Suruga. Kanbaru está limpiando su habitación cuando encuentra una pata de mono izquierda, dejándola muy sorprendida ya que Rouka ya había recolectado algunas partes del Rainy Devil. En ese momento escucha una voz que la asusta y deja caer la pata en el montón de basura de la habitación. La voz era de Ogi, quien le dice que fue ella misma quien le pidió ayuda para limpiar, aunque esta no recuerda haberlo hecho. Kanbaru le pide a Ogi ayuda para buscar la pata de mono que soltó en el montón de basura cuando se asustó. Luego de buscar un rato, Kanbaru puede ver el Fusuma, el muro corredizo de madera y tela de la habitación, y uno de ellos estaba roto y atravesado por la pata de mono. Al sacar la pata del Fusuma y ver el agujero que dejó, Ogi se sorprende y le enseña a Kanbaru que la pata de mono está sosteniendo una especie de carta que tenía el Fusuma dentro. Al leer la carta, Kanbaru reconoce la letra y Ogi deduce que debe llevar años ahí adentro, debido al color del papel y el desgaste de la tinta, probablemente desde que nació Kanbaru, pareciendo un tipo de acertijo. Al preguntar de quién sería la carta, Kanbaru responde que es de su madre y le cuenta a Ogi los problemas que tuvo Gaen con su familia. La carta dice: mezcla el cerebro, peina el cabello, cuelga el rostro, fija la garganta, combina narices y bocas, ensambla ojos y oídos, incrementa los dientes, aprieta la lengua, busca los cuernos, guarda los clavos, aprieta los músculos, agrupa los esqueletos, apila la piel, amarra las venas, encaja los brazos, ordena las piernas, junta el pecho, ordena el abdomen, guarda la cadera, busca los cuernos, saca los codos, invoca las rótulas, recolecta las huellas, caza las voces, absorbe las lágrimas, subyuga los tobillos, agarra el estómago, excava los intestinos, enlaza el corazón, trae los pulmones, aprovéchate de la vida, arranca su alma. Luego de analizar la carta, Ogi se percata de que todas las partes humanas que menciona no son suficientes para formar un ser humano. Citando un libro de búsqueda del tesoro, concluye que el acertijo es una guía para encontrar las partes del demonio restantes hechas por Toe. Ogi le pregunta a Kanbaru si tiene pensado recolectar las partes, y ella dice no querer seguir el legado negativo de Rouka y su madre, aunque dice querer investigar más sobre eso. Seguimos con otro arco de Oroka, esta vez deshacer Tsukiji. Pasaron ya casi 6 meses desde que Ononoki fue asignada para observar a Araragi y a Tsukiji. Ononoki se encuentra en la habitación de Tsukiji comiendo un helado, cuando ésta sorpresivamente entra a la habitación y ve a esta lamiendo la tapa.
Ononoki le dice a Tsukiji que ella es una chica mágica de otro mundo que posee a su muñeca y que ella debe pelear contra un monstruo para recuperarla. Tsukiji se lo cree e insiste en ayudarla con la tarea. Ononoki pide ayuda a Nadeko para conseguir un monstruo porque aún tiene restos de la excentricidad de la babosa que Kaiki le había puesto en ella, dándole el poder de dibujar y manifestar una excentricidad en forma de babosa. Ononoki y Tsukiji invocan la babosa para pelear con ella, todo bajo el supuesto control de la muñeca, pero finalmente se le va de las manos. Cuando las cosas se estaban poniendo feas, la babosa desaparece, ya que la pequeña Hachikushi, ahora una completa diosa, los salva. Al día siguiente, Tsukiji no recuerda nada de lo que pasó. Ononoki aprendió la lección y decide no volver a cometer un error tan tonto como el anterior. Decide esta vez comerse su helado de forma rápida, aunque Tsukiji vuelve a entrar a la habitación viéndola nuevamente de la misma forma. Continuamos con la novela Nademonogatari, el arco de dibujo Nadeko. Los padres de Nadeko no dejan de insistir en que consiga un trabajo y se gradúe, pero Nadeko solo quiere dedicarse al manga. Ononoki, quien se hizo amiga de Nadeko desde el arco anterior, le da a esta la idea de dibujar 4 copias de sí misma y ella le dará vida para que trabajen como sus asistentes de manga. Así que Nadeko dibuja 4 copias, cada una con la apariencia de una de las Nadekos de la serie. La de Bakemonogatari, la de los Bloomers, la de Nisei Monogatari con un pijama, la de Otori Monogatari, la del flequillo cortado que habla como Yakuza, y Medusa Nadeko, ya saben, la diosa loca. Estas cobran vida gracias a Ononoki, pero todas escapan y ellas tienen que ir a atraparla. A partir de aquí nos cuentan las desopilantes aventuras de Ononoki y Nadeko para encontrar todas sus partes, que resumiré lo más que pueda porque es muy largo. En la escuela se encuentran con Nadeko coqueta, la versión de Nisei Monogatari. Nadeko sella su versión en una hoja de papel. Luego tiene la idea de que posiblemente Nadeko tímida, su versión de Bakemonogatari, está buscando la casa de Araragi. Cuando Nadeko llega ahí, se encuentra con que alguien ya entró por la fuerza. Al llegar a la habitación de Araragi, Anti-Nadeko, que es la versión de Otori Monogatari, intenta asesinarla, pero finalmente logra sellarla también en un trozo de papel. Nadeko va al templo de la serpiente polar buscando a Nadeko diosa, pero en su lugar se encuentra a Ononoki desmembrada. Nadeko ayuda a armar a la muñeca y esta aconseja que, como estrategia, el que Nadeko use las copias que ya capturó para que le ayude a atrapar a las demás Nadeko. El problema original había sido que ella invocó muchas copias al mismo tiempo, pero que al hacerlas aparecer una a la vez debería ir bien. Ellas se van para la confrontación final, y luego de unos cuantos problemas que son muy largos para resumir, sellan a Nadeko diosa. Finalmente, Nadeko tímida es la única que falta. Nadeko corre para atraparla teniendo una idea de dónde estaría. Con la ayuda de Oi Kun, terminan llegando al apartamento de Senshogahara, pensando que Nadeko tímida iría para matarla. Pero el verdadero lugar donde Nadeko quería ir era la secundaria Naoetsu. Nadeko tímida estaba esperando en la entrada de la escuela, a Araragi. Nadeko le dice que está mal, que tiene que detenerse y no esperar más por él. Nadeko tímida llora, preguntándole a Nadeko si ella olvidó lo bien que lo pasaban esperando a Araragi y estar alrededor de él todo el tiempo. Nadeko abraza a Nadeko tímida diciéndole que ella se enamorará algún día de alguien más y sentirá lo mismo de nuevo, y luego de eso la sella en un papel. En el epílogo, Shinobu visita a Nadeko utilizando la sombra de Tsukiji. Ella indirectamente ayuda a Nadeko poniendo a prueba sus poderes, ordenándole que intente dibujar varias cosas. Antes de que Shinobu se vaya, Nadeko le pregunta si ella sigue pensando que Nadeko es solo una chica linda, como le había dicho una vez, pero Shinobu dice no recordar haberle dicho eso jamás. Finalmente, Ononoki le dice que le contó a Gaen acerca de todo lo que pasó y, como Nadeko controla la situación ella misma bastante bien, Gaen se interesa en tener a Nadeko trabajando para ella, siendo una oportunidad perfecta para Nadeko para poder seguir dibujando y trabajando, contentando así a sus padres. Nadeko se da cuenta también que todo había sido un plan de Ononoki para llegar a este punto. A partir de aquí empieza el año de universidad, contándose los sucesos de Shinobu Monogatari, Yoi Monogatari y Musubi Monogatari, contando de forma algo rápida lo ocurrido primero en Umano Tsusura, ya que es relevante para el siguiente arco. Araragi y Hitagi llevaban ya 2 separaciones desde que comenzaron la universidad, y cuando ella empezó a trabajar de manager en una firma financiera en el extranjero, surgieron más problemas y acabó con una tercera ruptura. Tiempo después, Araragi se encontró con Sodachi, y esta le da un consejo acerca de Hitagi y su futuro juntos. La cosa es que Sodachi ahora trabaja como funcionaria local en el ayuntamiento de la ciudad de Naoetsu, escogiendo ese lugar ya que estaba en deuda con la mujer que le dio su bienestar social cuando era una estudiante. Terminó pidiendo un préstamo para comprar la misma casa abandonada donde llevó un día a Koyomi a estudiar matemáticas de pequeño. Luego de graduarse de la secundaria, entró a los exámenes para el programa de matemática de una universidad, y allí coincidió nuevamente con Araragi. Sodachi tenía problemas para conseguir un lugar donde vivir, así que Koyomi, luego de consultarlo con sus padres, decidieron invitarla a vivir con ellos, similar a la situación que vivieron de pequeños. Pero Senshogahara no estuvo contenta con esto y rompió con Araragi, y lo amenazó de tirarse de un edificio y matarlo
alejarse si no solucionaba la situación. Sodachi inmediatamente dejó la casa y ayudó a los dos a volver. Los tres luego tuvieron una vida universitaria tranquila, hasta que Hitagi y Koyomi rompieron una vez más debido a problemas estúpidos y sin valor. Hitagi estuvo tan molesta que, permanentemente, cortó contactos con él. Araragi decide ir al templo de la Serpiente Blanca, lugar al que había evitado ir por un buen tiempo porque tenía miedo de que su yo adulto no pudiera ver a Hachikushi. Y finalmente, Araragi dice que celebrará su boda con Hitagi en ese lugar si llegara a pasar en un futuro. Koyomi, con la ayuda de Shinobu, prepara un informe de rarezas en el centro de la ciudad. Y luego, cuando tiene una conversación con su jefa Kouga Tsusura, quien valora mucho la habilidad de Araragi e incluso le ha dicho que le gustaría delegarle su puesto algún día, le dice que cree que Araragi se complica mucho con su forma de ser y tendría que relajarse más. Este le pregunta a ella por un entrenamiento en el extranjero, ya que con la ayuda de Shinobu él puede actuar como mediador-intérprete para rarezas extranjeras. Todo esto lo piensa más que nada para unir su trabajo con el de Hitagi en el extranjero y poder estar nuevamente con ella. Luego de recibir la aprobación de su jefa y regresar, se encuentra con Senchobahara ahí esperándole. El capítulo final explica que mientras Araragi estaba intentando ir a trabajar al extranjero, Senchobahara estaba convenciendo a su compañía para abrir una sucursal local y para que la transfirieran a ella allí y poder vivir con Araragi de nuevo. Así es, ambos estuvieron pensando lo mismo y trabajando desde el lado opuesto para poder estar nuevamente juntos. Así, y esta vez, esperando que sea la definitiva, Araragi y Senchobahara vuelven a ser novios.